Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a esperar unos minutos mientras sus demás compañeros se siguen conectando, ¿sí? Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman, por favor, el audio y la pantalla, por favor? ¿Logran visualizarlo? Vanessa, Elvis, Perla, Janina. Sí, se escucha bien y se puede ver bien la pantalla. Sí, maestra. Sí, Miss. Buenas tardes. Muy bien, excelente. A ver, Elvis, ¿cuál es tu nombre? Felicito, alcalde de la Cruz, Miss. Disculpa. Felicito, alcalde de la Cruz. Entiendo. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? A ver, ¿quién me podría manifestar? Cuando nosotros queremos comunicarnos con una persona que esté lejos de donde nosotros nos encontramos, ¿de qué formas nos comunicaríamos? Por una carta, Miss. Por llamada, Miss. Para una llamada. Por un mensaje. Ya, por mensaje, por teléfono, ¿qué más? Antiguamente, ¿qué es lo que usábamos? Carta, ¿Qué es lo Miss. que se empleaba? Cartas, Miss. Carta. ¿Cierto? ¿Y cuál era el formato de estas cartas? Enviamos a las personas que se encontraban a distancia. Ya. Ya, ¿y qué Para tipo de preguntar. informaciones creen que vaya en una carta? El lugar y fecha, el destinatario de la persona, ¿cómo así? Ya, lugar, fecha, no, pero ¿qué tipo de información? Una carta. Comunicativa. ¿Qué temas yo puedo enviar por medio de Una una carta carta? familiar, Miss. Ya, por ejemplo, Por ejemplo, puedo escribir una carta a mi mamá. ya, ¿qué más? ¿Solamente puedo enviar cartas familiares a familiares? Cartas de amistad también, Miss. Ya,
cartas de comerciales. ¿Qué creen? ¿A qué llamamos cartas comerciales? ¿O qué formato? ¿Será el mismo formato que el de, Es como una el de breve una carta pausa. familiar o una carta de amistad? No, las comerciales, la carta comercial se trata de asuntos de negocios. ¿Cómo qué, por ejemplo? A ver. Por ejemplo, puedo tener yo una tienda o un negocio y puedo escribir una carta que me envíen productos así. Podría Que ser le así. cuando me envían un producto, ¿Mm? Has A dicho ver, muy bien. asuntos de negocios Entonces, económicos. a ver, en base a lo que acabamos de recordar, el día de hoy vamos a hablar sobre la carta. ¿Qué entendemos por carta? Ya es un medio de comunicación que normalmente nosotros empleamos, ¿sí? O se empleaba con más frecuencia, ¿no? En la actualidad vemos que ya este tipo, formato de comunicación ya no es muy seguido empleado, sino más bien se emplea ya ahora con la tecnología, se escriben mensajes y las cartas pasaron a un segundo plano o solamente se está empleando con las cartas comerciales, que son mucho más estructurados, son mucho más formales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una carta? Es un medio de comunicación de forma escrita que es enviado por un emisor y hacia un receptor, al cual se le conoce como destinatario, y el que envía el mensaje como remitente. ¿Me dejo entender? No, mis, a ver, explique. ¿Cómo? No le entendí, mis. A ver, les decía que cuando nosotros hablamos de carta, es un medio de comunicación escrita, ya un formato de comunicación escrita, que va a ser enviada por un emisor hacia un receptor, al cual al emisor lo vamos a conocer como remitente y al receptor como destinatario, ¿ya? Entonces, cuando nos pregunten qué es una carta, es un medio de comunicación de forma escrita enviada por un remitente y recepcionada por un destinatario, ¿ya? Ahora, una carta puede ser un texto distinto para cada ocasión, lo que ustedes manifestaban, ¿no? Que debe de ser, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Familiar, de amistad o comercial, pero no solamente hay esos formatos de carta. Claro está que esos están dentro del módulo, ¿no? Pero se van a diferenciar entre formales e informales y no van a contar con una misma estructura. Claro está que la contextualización puede ser la misma, pero no igual que una carta comercial. ¿Me dejo entender? Sí, mis. Muy bien. Ahora, una carta va a tener la siguiente estructura. A ver, una carta va a contar con la siguiente estructura. ¿Ya? Ahora, una carta, cuando yo voy a enviar una carta, se debe de adecuar, se debe de adecuar, ¿sí? En cada caso a nuestras necesidades. ¿Ya?
Entonces, una carta debe de adecuarse de acuerdo a la necesidad de quién, del remitente, que es lo que yo quiero enviar. Y tiene 3 partes principales que toda carta va a tener: su inicio, cuerpo de la carta o desarrollo y su cierre. ¿Ya? Cada uno va a tener una función distinta. ¿Sí? ¿Me dejo entender de las 3 partes principales o la estructura de la carta? Inicio, cuerpo de la carta y cierre. Claro está que vamos a ver cada uno por separado y vamos a ver qué es lo que contiene. ¿Ya? Entonces, a ver, en el inicio de la carta. A ver, antes de iniciar con la explicación, ¿qué creen que plasmamos en un inicio? La fecha, Miss. Ya puede ir la fecha, ¿qué más? ¿Qué más puede ir? El Saludando. lugar, Miss. Ya, el lugar a donde estoy enviando. ¿Qué más? Lugar y fecha, el destinatario a la persona. Ya, ¿A quién la se persona. a quién se escribe, lugar donde reside la persona. Ya. Quiero con sus propias palabras, para yo verificar qué tanto conocen y poder explicarles. El destinatario, Ya, un destinatario, a quien se le envía, ¿qué más? vocativo, el saludo, más dicho. Saludo, ya, saludo principal. El cuerpo de la carta, No, estamos primero en el inicio. ¿Qué creen? ¿Qué tipo de información creen que vaya en el inicio? Me dijeron destinatario, Lugar y la fecha. persona, lugar, fecha. Lugar y fecha, Miss. Ya. Ahora, en el cuerpo de la carta o desarrollo de la carta, ¿qué es lo que cree que va? El lugar, la fecha, el destino a la persona, a quién lo es. En el cuerpo de la carta. Vanessa Torres, a ver. Vanessa Torres. ¿Puede repetir? No la escuché bien. Vanessa, ¿qué tipo de información o qué es lo que plasmamos en el cuerpo de la carta? Desenlace. No. En el cuerpo de la carta, ¿qué plasmamos? ¿Qué tipo de información? Vanessa, ¿qué información plasmaremos? Perla Curitima. Informando, Miss, está informando lo que... Email. Se pone la información de las razones por las cuales escribo la carta. Exacto, de lo que yo vaya a manifestar, a quién se lo estoy enviando, ¿cierto? La información que yo quiero dar a conocer. Eso va a ir dentro del cuerpo de la carta. Y el cierre, ¿cómo finalizamos una carta? ¿Qué información va en el cierre?
donde ponemos atentamente y el saludo. Y los Miss, ¿a quién va dirigido? ¿Y el saludo? No. En el cierre recién voy a saludar. La despedida, Miss. Despedida. Doy por finalizado ya la información que yo estoy brindando. ¿Me dejo entender? A ver, vamos a corregir. En el inicio de la carta voy a plasmar, voy a indicar qué tipo de mensaje al cual voy a encontrarme. Recuerden que debe de estar dirigido y usando un lenguaje de acuerdo a la persona que yo estoy enviando. Si la persona conoce muy poco de algunos términos, le mandaré una carta estructurada. Ahora, en el cuerpo de la carta vamos a plasmar la información, los motivos, la razón por la cual se va a escribir la carta, ¿ya? Y se hace la solicitud o se va a informar sobre el asunto de interés que yo quiero dar a conocer. Y cuando voy a finalizar el texto, mejor dicho, la carta, voy a colocar la despedida y la firma, donde van a existir muchas maneras de despedirse. Esto ya va a depender, la despedida y la introducción, o mejor dicho, el saludo de una carta va a depender de a quién está siendo enviado y qué tipo de información estoy enviando. ¿Me dejo entender ahí con la estructura de la carta? Chicos, Vanessa, Perla, Carlita, Yanina, ¿me están escuchando? Sí, maestra, le he entendido. Sí, Miss. Ya, muy bien. Entonces, recuerde que la información o el formato de mensaje que yo vaya a enviar va a depender para el tipo de persona que yo esté enviando, ¿sí? Ahora, hay tipos de carta. Como decía su compañera, hay cartas familiares, cartas de amistad y cartas comerciales. Las cartas familiares y de amistad son con un lenguaje coloquial, ¿ya? Mientras que los comerciales ya se va a usar un lenguaje mucho más culto, mucho más estructurado, ¿sí? Acá tenemos un pequeño formato de un tipo de carta, ¿no? El encabezamiento, el cual que es la introducción, el cual cuenta con la ciudad y la fecha, ¿ya? Donde se está escribiendo la carta, y el saludo. Luego tenemos el cuerpo de la carta. ¿Qué nos dice acá? Acá, por ejemplo, ciudad y fecha, Santiago, 5 de marzo del 2011. Su saludo, querida Carolina. Querida Carolina, en el cuerpo, dice, ayer fui de paseo con mis padres y hermanos a un parque precioso que se encuentra cerca de mi casa. Se llama Parque Araucano. Sí, me encontraría que la próxima vez que nos visites vayamos juntas y nos divertimos. Dice, me encantaría que la próxima vez que nos visites vayamos juntas y nos divirtamos en los juegos y la cancha de patinaje. Espero que nos veamos muy pronto para poder compartir y jugar. Eso es parte del cuerpo de la carta.
En la despedida tenemos, dice, cariños a todos en tu casa, Camila, nombre o firma, ¿ya? Postdata, no olvides traer tus patines, ¿ya? Entonces, este ejemplo de carta, ¿qué tipo de carta será? ¿Familiar, de amistad o comercial? Amistad, Familiar. Miss. ¿De Amistad. de amistad, ¿cierto? Tiene un lenguaje más coloquial y comprensible. Y acá tenemos algunos tipos de carta más, ¿no? Tenemos las formales, tenemos las informales, las informativas y las comerciales. ¿Qué nos dicen las formales? Nos dice, forman parte del ámbito empresarial. Ya forman parte del ámbito empresarial, profesional o institucional, político, académico. Mejor dicho, forma parte de alguna empresa, ya en donde la voz del remitente va a ser cordial y formal, ya, y suele llevarse a cabo cuando se desea realizar, por ejemplo, una solicitud, un agradecimiento, una presentación, una recomendación o una redundancia. ¿Ya? Ese es el formato de una carta formal, el cual va a estar estructurado con un tipo de lenguaje mucho más culto, se podría decir, ¿no? Y se va a usar diferentes tipos de palabras que sean expresamente para el área comercial o dependiendo qué es lo que yo deseo informar, ¿no? Por ejemplo, cuando solicito, ¿no? No sé, solicito un trabajo, el agradecimiento a una persona que aportó a la empresa, ¿ya? Ese es el formato. Ahora, dentro de las cartas informales vamos a encontrar aquellas que se dirigen a personas con confianza en las cuales yo voy a poder hacer uso de un tipo de lenguaje mucho más coloquial, ¿no? En la cual, por ejemplo, manifieste cómo se encuentra o quizás le cuente algún chisme, por ejemplo, alguna información que es solamente netamente entre la persona y yo, le expresen quizás mis sentimientos, ¿ya? ¿Qué nos dice? El lenguaje que utilices de tipo de cartas es mucho más cálido, amigable y coloquial. ¿Ya? Ahora, dentro de las cartas informales vamos a encontrar las de cumpleaños, las de duelo, las de agradecimiento o felicitaciones, ¿no? Cuando yo le doy mis felicitaciones, por ejemplo, a un familiar que esté lejos, ¿no? Respecto a algún logro que haya tenido. Pero claro está que mi lenguaje va a ser mucho más cálido, ¿sí? Y las informativas. Las informativas también son conocidas como circulares, ¿ya? Las cuales son avisos que se mandan con el mismo a nivel académico, institucional o empresarial. Esas notas informativas que nosotros mayormente encontramos dentro de un, de un colegio, por ejemplo. Hola, tía, yo. ¿Es todas? ¿Ya? Y son conocidas como circulares. Estos son avisos, como les decía, ¿no? Normalmente esos avisos que nosotros encontramos en una institución que son de manera informativa para dar a conocer quizás alguna actividad, ya, eso también es un tipo de carta, ¿no? Porque está dirigido hacia un grupo en específico de personas. Luego tenemos las comerciales. Y luego las cartas comerciales, ¿no?
las cartas comerciales. ¿Qué son las cartas comerciales? Como ya lo hemos venido trabajando, van a estar relacionadas con operaciones comerciales o de negocios, ya sea de compraventa, propaganda u otros movimientos internos de una empresa, el cual va a requerir un lenguaje mucho más cordial, ¿ya? ¿Ya? Hasta ahí. Hemos visto 4 tipos de cartas. ¿Dónde creen que vaya o se posicione las cartas de amistad y familiares? Informales, maestra. A ver, Perla nos dice informales. A ver, otra perspectiva. ¿Cómo fue la pregunta, Miss? La pregunta es, las cartas de Informales amistad es, Miss. y las cartas familiares, ¿a qué tipo de carta pertenece según lo que acabamos de ver? ¿En las formales, las informales o las informativas? Sí. Formales, Miss. ¿Formales? ¿Qué tipo de lenguaje empleamos en una carta de amistad o en una carta familiar? A ver, según la información que les acabo de brindar, ¿dónde se ubicaría? ¿Sería una carta formal? Es informal, maestra. Es informar, porque el tipo Sí, es informales, informal. maestra. ¿Por qué? Porque el tipo de lenguaje que yo empleo en ese tipo de cartas es mucho más cálido, mucho más amigable o coloquial, ¿cierto? Entonces hay que ubicarlos porque como ustedes se han dado cuenta, la estructura no es la misma. Si es una carta formal, el formato va a ser de una solicitud y una solicitud no voy a usar términos coloquiales. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ahora, aquí tengo un formato de carta, ¿no? De que es una solicitud. Tenemos el lugar y fecha, el destinatario, se dan cuenta que el destinatario acá está mucho más estructurado que una carta familiar, ¿no? Te manifiesta el nombre de la persona que está enviando, su profesión o qué ocupación pertenece, de qué lugar es, ¿ya? Y el encabezamiento, ¿no? Por ejemplo, el encabezamiento es mucho más especializado, dice de mi mayor consideración y cuerpo del mensaje. ¿Qué nos dice? Por medio de la presente reafirma el apoyo de nuestra compañía al Pacto Mundial y los principios que éste promueve. Instituto Modelo de Cardiología Privado, SRL, ha adherido al Pacto Mundial con el firme compromiso de desarrollar sus actividades en el marco ético que esta iniciativa promueve. Por tal motivo, donde la firmeza del mismo, hemos llevado a cabo acciones que son desarrolladas en la comunicación sobre el progreso que se adjunta. Somos conscientes de la función económica y social que las empresas cumplen y es por esto que seguiremos colaborando desde nuestro lugar con el desarrollo sostenible de nuestra sociedad mediante el cumplimiento de los principios del Pacto Mundial. Atentamente, donde dice es despedida y firma, ¿no? Y vemos quienes firmen esta información, este tipo de carta. Entonces, ustedes ven cuál sería la diferencia entre una carta de amistad con una carta formal.
Chicos, ¿qué diferencia encuentran en esas dos cartas que les he presentado? Hay diferencia, maestra, con lo informal, está hablando con la persona que tenga más confianza. En cuanto a la estructura, ¿qué diferencia encuentran? Chicos, chicas, chicos, ¿qué diferencia pueden percatarse que hay en ambas cartas? No lo veo bien la letra, maestra, de la carta. No. La pregunta es en cuanto a la estructura. Hace un momento les mostraba una carta de amistad y tenía una estructura y un tipo de lenguaje. Ahorita les estoy presentando una carta formal y les acabo de leer también el contenido. ¿Qué diferencia encuentran en ambas? Es una carta breve, cordial, nomás, Miss. A ver, ustedes se han percatado que en la anterior carta que yo les muestro, tiene una mensaje coloquial, por ejemplo, dice el saludo, querida Carolina, y en el encabezamiento solamente está el lugar y fecha, mientras que en una carta formal se dan cuenta que en el encabezamiento está de mayor consideración y presentamos lugar y fecha y su destinatario también mucho más estructurado. Va la ocupación, va la profesión o el cargo que tiene esa persona, ¿cierto? Y del lugar donde pertenezca, código. En el cuerpo del mensaje ven que está mucho más elaborado, utilizan otros términos, ya no es de manera coloquial y su despedida y firma dice atentamente y su firma también va con todos sus datos de quién está firmando, mientras que acá solamente hay el nombre, ¿cierto? A eso es lo que me refiero. Y acá tenemos también una de las partes de una carta informal. Tenemos fecha y lugar, Barcelona, 12 de agosto del 2020, y un saludo coloquial. Hola, Sara. Por ejemplo, este tipo de saludos yo podré manifestar o colocarlo dentro de una carta formal. Ay, el alquiler de mi bus.
Chicas, ¿podré manifestar este mismo saludo en una carta formal? Vanessa, Carlita, Perla. ¿Ningunas? A ver, nos dice, hola, Sara. Después de unas cuantas semanas sin ponernos en contacto, me apetecía volver a escribirte y así ponernos al día. Ahora mismo te escribo desde la Barceloneta, playa por excelencia de la ciudad condal, donde hace un tiempo espectacular debido a la situación de los últimos meses. Este verano no hay tantos turistas como otros años, así que estamos disfrutando de un ambiente relajado y agradable. ¿Dónde estás pasando tú estas vacaciones? Despedida, un fuerte abrazo para ti o a ti y a los tuyos, con cariño, Laura y Javier. Se dan cuenta que el lenguaje es mucho más coloquial y la despedida no tiene mucha estructura o no tiene muchos elementos, ¿cierto? A eso se refiere. ¿Ya? Hasta ahí, ¿me dejo entender? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Muy bien, para poner en práctica ahora, me van a elaborar ustedes una carta informal con la estructura que ahorita yo les estoy mostrando y me lo van a manifestar, ¿ya? Así de modo de lectura. Yo les voy a llamar para registrar su asistencia. Para ello, van a tener 6 minutos, así, cartas breves, no sé, que lo dirijas a un amigo, una amiga o un familiar, ¿ya? ¿Qué clase de carta, maestra? Una carta informal, con esta estructura que yo les estoy mostrando ahorita. Estas partes de una carta informal igualito, con esa misma estructura.
Ya, muy bien, suficiente tiempo. A ver, Perla, Curitima, Kanakiri. Voy a hacer 3 veces, voy a llamar, ¿sí? Para que me manifiesten su texto. Sí, maestra. Ya, a ver, Perla. Léeme el texto que has hecho. Ya, maestra. Así, indicándome la fecha. A ver, les doy un modelo, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Barcelona, 12 de agosto de 2020. Hola, Sara. Después de unas cuantas semanas sin ponernos en contacto, me apetecía volver a escribirte y así ponernos al día. Ahora mismo te escribo desde la Barceloneta, playa por excelencia de la ciudad condal, donde hace un tiempo espectacular debido a la situación de los últimos meses. Este verano no hay tantos turistas como otros años, así que estamos disfrutando de un ambiente relajado y agradable. ¿Dónde estás pasando tú estas vacaciones? Un fuerte abrazo a ti y a los tuyos con cariño, Laura y Javier. ¿Ya? Entonces ese debe ser el formato como me deben de leer. Yo ya voy a interpretar tu lugar y tu fecha. Ya, maestra. Le voy a decir la fecha. Lima 05-08-2023. El saludo. Hola, Ariana. Te escribo desde la hermosa playa para contarte mis vacaciones. ¿Cómo le estás pasando en Estados Unidos? Yo me divierto mucho. Voy a la playa, me baño en el mar, me divierto mucho. A pesar de lo bien que estoy, sinceramente, extraño mucho a mis amigos. Aunque dentro de poco tiempo nos volveremos a ver. La despedida, maestra. Te mando un gran saludo. Lo firma Perla. Muy bien, excelente, Perla. Muy bien. Esa es una carta informal a una amiga, ¿cierto? Sí, maestra. Ya, pero en el inicio, donde va fecha y lugar, no va de forma numérica, ¿ya? El mes va de forma escrita, literal, ¿ya? Sería 5 de agosto de 2023. Ya, maestra. A ver, Vanessa Torres. Ya. Sí, maestra. A ver, Lima, 5 de agosto del 2023. Hola, Vivian. Después de mucho tiempo vuelvo a escribirte y contarte nuevas experiencias que tuve al pasar el tiempo y no saber nada de ti. Ahora mismo te escribo desde Cercado de Lima. ¿Está bien mi escrito? Sí, la última parte no te logré escuchar, la despedida. Ok. Dice, ahora mismo te escribo desde Lima, Cercado de Lima. Te comento que Cercado de Lima es un lugar tranquilo, lleno de parques de diversiones, playas, casi un poco lejos. Me encantaría que vinieras a visitarme. Sería muy agradable verte de nuevo después de muchísimo tiempo. Hay tantas cosas que visitar, ¿sabes? Así que estamos disfrutando de un ambiente relajado. Sí me logra escucharme, sino que estoy un poco, el internet está Sí. mal. No, sí, está perfecto. Te escucho sin interferencia. Ya, ok. Un lugar despejado de un ambiente lleno de coloridos y verdes. Un fuerte abrazo a ti y a tus hijos desde Lima. Con cariño, Ángel. Vanessa Pizango. Excelente, Vanessa. Muy bien estructurado. ¿Ya? Muy bien, excelente. Carlita Pisco Macedo.
Carlita, Sí, Miss. a ver tu trabajito. Carlita, ¿lo hiciste? Sí, sí, Miss, un ratito. Un ratito. Ya, a ver, mientras estén listas. Janina Manuela Hacho. Sí, Miss. En contacto. Janina, a ver, léeme tu Sí, Miss. ejemplo. Y así poner. Lima, 5 de agosto de 2023. Saludo coloquial. Hola, Diana. Después de años sin saber de ti, me da gusto volver a comunicarme contigo por este medio. Ahora podemos comunicarlo más seguido. Espero te encuentres bien. Por acá estamos en invierno, pero está quemando fuerte el sol. ¿Cómo está por allá? Despedida, mis abrazos a la distancia, con cariño, Janina. Muy bien, excelente, Janina, muy bien. Carlita, ¿ya estás listo? ¿Ya estás lista, disculpa? Bueno, parece que no. A ver, Elvis Raúl Miñope Mechán. Elvis, Miss, todavía no lo termino. ya. A ver, Carlita, ¿tú ya lo terminaste? Ya, Miss, ahí lo leo. Ya, a ver, te escucho. Hola, Adela. Desde Yurimaguas, 5 de agosto del 2023. Después de unos cuantos días sin ponernos en contacto, me apetece volver a escribirte y así ponerme al día. Ahora mismo te escribo de Yurimaguas para contarte sobre la patrona de la Virgen de las Nieves. Ya no lo podí terminar, Miss. De saludo, un fuerte abrazo a ti y a tus hermosos hijos. Con cariño, Carlita Pisco. Muy bien, ya claro, tu finalización de tu texto sería un poco más elaborado, ¿no? Faltaría ahí completarlo, ¿no? Como para que ya entres de frente a la despedida, ¿ya? Pero está muy bien, vas por buen camino, ¿ya? Elvis, Raúl, ¿lo terminaste? Miss, todavía me falta. Ya. Era un texto corto, chicos, ¿eh? Ya, muy bien, bueno, ya me lo envías entonces al WhatsApp. Entonces, esa es la estructura de una carta informal, ¿sí? Veo que la mayoría de ustedes ha elegido la opción de hacerlo de amistad, ¿no? Pero recuerden que también puede ser a un familiar, ¿ya? Que lleva la Miss, yo misma... le he hecho para un familiar. ¿Cómo? Yo le he hecho para un familiar. A ver, ¿hasta dónde lo has avanzado? A ver, léelo. Chiclayo, 5 de agosto del 2023. Hola, querido hermano. Espero que te encuentres bien de salud y espero reencontrarnos nuevamente. Te escribo para invitarte a un cumpleaños de mi tío. Espero que vengas para pasarlo. Un saludo a mi mamá, a mi papá y a mis hermanas. Cuídate. Atentamente, Felicita, alcalde de la Cruz. Excelente, sí, está muy bien estructurado. Ese atentamente también lo pueden usar de una carta formal a una carta informal, ¿ya? Así que no hay percance por esa parte. Excelente, felicita. ¿Sí? Muy bien. Hasta ahí, chicas. ¿Alguna consulta, alguna duda, algo que no les haya quedado claro? Todo bien, Miss. Todo bien, Miss, se ha Muy entendido. bien, entonces espero así Bien, nosotros nos todo bien, Miss. comuniquemos por medio del WhatsApp o por el Facebook, pero si voy a mandar una información, hay que seguir esta estructura, no solamente en el hecho de que tengo que hacerlo en un papel, vaya yo a respetar la estructura, no, la estructura también se respeta de manera virtual,
Ya, y van a ver que su elaboración de mensaje va a ser mucho más estructurada y va a ser mucho más comprensible para el resto. ¿Sí? Muy bien, chicas, sin más que decir, nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de Gracias. semana.